Listo, y ahora les vuelvo a compartir. ¿Qué era? Era esto. Oye, bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a, a este curso de cálculo con optimización. Si no me equivoco, este es el último, es la última mate, ¿verdad? La última mate que lleva, si no me equivoco, ¿verdad? No, no sé. Ok. Profe, estadística. Bueno, estadística, pero estadística es un curso de, digamos, es con sigla MA o es... Álgebra lineal también, profe. O sea, no en la última. Pues ya ¿Por qué? llevan álgebra lineal después de este. O Yo la durante, estoy llevando paralela. Yo espero no morir en este. Uy, madre, se va a morir. Así que ahí, no es la mejor de las ideas, ya yo ¿verdad? empecé a estudiar, pero bueno. Digamos, honestamente, álgebra lineal es más fácil que este, siento yo. Pero igual, digamos, ahí tal vez, de una vez les ofrezco la ayuda. Si ocupan ayuda con este curso, con el otro, ¿verdad? También con mucho gusto me pueden preguntar. Ay, profe, muchas gracias. Créame que lo voy a tener presente. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, entonces repitiendo para los que no han encontrado el curso, si alguno o alguna todavía lo está buscando, tienen que buscarlo en la dirección correcta, que es Mediación Virtual 2. Si ustedes se meten a Mediación Virtual, les pide, ahí les dice Ciencias Básicas, ahí escogen Ciencias Básicas, Matemática y directamente nos manda a MV2. Y ese es el dibujito para que lo encuentren, ¿verdad? Ok, y ahora ¿cómo hago para...? Ok, entonces tal vez empecemos con la parte administrativa del curso. Ecuaciones diferenciales también, sí, no es el último, para nada. Ecuaciones diferenciales, ¿usted lleva 1005 o 1005? Sí, profe. Bueno. Ese es bonito, yo fui el coordinador hace como 3 semestres, no, 3 años, no me acuerdo. Es un curso bonito. Bueno, entonces, los que ya lograron ingresar a la página de mediación, ahorita lo único que hay es esta información de la carta a la estudiante, el grupo de Telegram, que ya casi muchos están, el link para la clase esta para Zoom, y bueno, ahí les voy poniendo tareas semanales. Esta es una tarea. Ahorita hablamos de esa tarea. Lo que vamos a hacer primero es revisar rápidamente los detalles de la carta a los estudiantes. Entonces, no la voy a leer toda, ¿verdad? Hay muchas cosas que son completamente de burocracia. Tal vez lo importante, aquí está mi correo, creo que ya todo el mundo lo tiene. ¿Qué más ocupan? La hora de consulta. La hora de consulta, ahora hablamos un poquito de esto. Yo puse que va a ser todos los días de 4 a 5 de la tarde. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, por recomendaciones de las autoridades universitarias, no se recomienda que las clases virtuales sean muy extensas. Y nosotros tenemos clases de 3 horas, ¿verdad? Tenemos el espacio reservado de 3 horas los lunes y 2 horas los jueves. Y la recomendación es más o menos que las clases duren entre 1 hora, entre 50 y 1 hora. Entonces, yo lo que les pensaba decir, tal vez como para tener más oportunidad de despejar dudas y demás, es utilizar el tiempo de clase que no se utiliza en clase por esta recomendación en consulta. Entonces, yo en esta hora que está aquí, de 4 a 5, pues voy a estar disponible para atender sus preguntas, sus dudas. Sin embargo, también voy a estar disponible en el horario de clase que no se utiliza, ¿verdad? Lo que sobra, por decirlo así. En principio, yo estoy disponible, pero no estoy conectado, ¿verdad? Tener el Zoom abierto, no sé si ustedes lo han hecho y da pereza. Entonces, cuando ustedes se van a conectar a consulta, lo que me prefiero es que me manden un Telegram y le dicen, profe, aquí estoy, conéctese. Entonces ya yo me conecto y hablamos y resolvemos lo que sea que tengan sus problemas. Entonces, si no estoy conectado a esta hora, nada más me escriben por Telegram y me dicen, profe, aquí estoy,
y yo con gusto me conecto. Bueno, los créditos son 4 créditos. Aquí viene la definición de lo que es un crédito. Y el resumen es que el curso deben dedicar 15 horas semanales, no, perdón, 12 horas semanales, lo cual implica un montón de trabajo por su propia cuenta, ¿verdad? Ejercicios, ¿verdad? Conectarse a consulta, todo ese tipo de trabajo extra que no se hace conmigo, ¿verdad? Bien, los objetivos del curso, ¿verdad? Ustedes lo leen, aquí viene en la sección 3, viene separado por exámenes. Entonces, los primeros 10 objetivos se evalúan en el primer parcial, los siguientes 10 temas objetivos se evalúan en el segundo parcial, y el tercer parcial es un examen un poquito más corto, ¿verdad? Únicamente vamos a ver lo que son integrales dobles y triples en el tercer parcial. Bueno, el programa del curso, que es básicamente los objetivos, pero redactados de forma distinta. Tampoco los voy a leer, ustedes los leen, pero vamos a ver inducción matemática, sucesiones y series de potencia, cálculo en varias variables, que es como el fuerte del curso, ¿verdad? El curso este curso, en otros, ¿verdad? No sé, en ingeniería se llama cálculo en varias variables. Aquí le pusieron cálculo con optimización. Pero el fuerte de este curso es la diferenciación y la integración en varias variables. En cálculo 1 estudia esos temas, pero en una variable. Aquí lo hacemos en varias variables. Bueno, información, ¿verdad? Burocrática. Es un curso virtual, la plataforma de mediación virtual. Ahí está toda la información, ¿verdad?, que ustedes pueden leer después. Aquí yo había puesto el link para el chat de Telegram. Y bueno, tal vez lo que a ustedes les importa es la evaluación. Este semestre, ¿verdad?, como estamos todavía de forma remota, la evaluación para promover, ¿verdad?, es bastante distinto, ¿verdad? Como yo a ustedes no les veo las caras, ni no sé si están poniendo cara de asustados o asustadas, o si están entendiendo o no están entendiendo. Es importante que trabajemos constantemente. Entonces, la mitad de la evaluación, ¿verdad? Que yo puse, bueno, 50, un poquito menos, ¿verdad? 49% de la evaluación va a ser tareas, van a ser tareas semanales. Alguien dice, confirma, está asustado. Ok, va a ser trabajo semanal. Entonces yo voy a hacer una lista de ejercicios semanalmente, y les voy a, ¿verdad? Ustedes tienen que trabajar, tienen que responder esas preguntas con el objetivo, ¿verdad?, de que no dejen para la última hora toda la materia. Entonces, el trabajo semanal son preguntas que yo aquí les puse, son autocorregidas. Eso significa que ustedes la contestan en mediación virtual, y mediación virtual les dice una vez, está mala, está buena, y les da la nota. Pero ustedes semanalmente van a ir viendo su progreso, no tienen que esperar a que yo les devuelva la tarea corregida. Entonces son preguntas de falso verdadero, completar, hacer un cálculo y poner la respuesta, selección múltiple, etc. Son las opciones que nos da mediación virtual. Ahorita vamos a ver la tarea de esta semana. Cada pregunta le permite 3 intentos, y si no me equivoco, cada intento le rebaja, si la tiene mala la primera, pierde un porcentaje; si la tiene mala la segunda, pierde otro porcentaje, y si la tiene mala 3 veces, pues pierde todos los puntos. Eso es por cada pregunta. Yo lo publico los lunes y tienen tiempo de contestarlo hasta el viernes. Entonces tienen toda la semana para contestar las preguntas. Usualmente no sé cuántas van a ser. Esta semana son 4, pero posiblemente vayan a ir aumentando. 5, 6, hasta 10 veces. Y los exámenes son el otro porcentaje de la evaluación. Entonces van a ser 3 parciales. Los parciales realmente va a ser como un resumen de lo anterior, ¿verdad? Lo que voy a hacer, van a ser, de nuevo, preguntas autoevaluadas, ¿verdad?, de ese tipo, falso verdadero, complete, haga un cálculo, en donde usted simplemente escribe la respuesta,
y se autocalifica. Y van a ver una parte de desarrollo donde ya me tienen que mostrar ya en papel, ¿verdad? Con lápiz y papel, que saben hacer las cosas. Esa parte, de nuevo, por sugerencia del Departamento de Matemática Aplicada, va a ser corto, en realidad, no va a ser lo usual, ¿verdad? Lo usual son 3 horas, 5 preguntas. Entonces, mátese. Entonces, los exámenes van a tener la parte de respuesta breve, que no sé, van a ser unas 10 preguntas parecidas a las que ya hicimos en el trabajo semanal, y 1 o 2 preguntas de desarrollo, ¿verdad? Donde ustedes tienen que resolver un problema, tomar una foto y subir un PDF a mediación virtual. Pero va a ser una parte pequeña del examen. Bueno, aquí hay más información burocrática que ustedes pueden leer con detenimiento. Aquí simplemente la información de los horarios. El grupo 1 somos nosotros, y el grupo 2 es el otro grupo. Y viene un pequeño cronograma. Es tentativo en el sentido de que tal vez una semana abarque más o abarque menos de lo que puse, pero más o menos así se va a distribuir los temas. De hoy en 8 es feriado, para no perder la costumbre. Entonces, la próxima semana únicamente tendremos clases el jueves. El primer examen parcial va a ser el 22 de mayo, es un sábado. El segundo parcial, el 19 de junio, también es un sábado. Aquí no puse el examen de suficiencia, que es el 16 de junio, o sea, es el miércoles antes del segundo parcial. No sé si hay alguien matriculado en suficiencia ahorita, de los que estamos acá. No. Bueno, entonces igual no importa la omisión. El examen final es la última semana de clases, sería un miércoles. Esto de hecho tengo que revisarlo. Aquí yo puse que era el miércoles 21 de julio y dejémoslo así, pero creo que la sugerencia es hacerlo un lunes o un jueves, ¿verdad? Dependiendo del horario que tengamos. Y el examen de ampliación, ¿verdad? Que espero que nadie tenga que ir, es el viernes 30 de julio. Ok, más información sobre fraude o plagio, ¿verdad? Es importante que lo lean. Ahora, ¿verdad? De nuevo, con todo esto de que yo no los veo a ustedes, yo no sé quién está a la par suya, ni con quién se están comunicando, se ha dado demasiado fraude, ¿verdad? Tareas copiadas completamente, ¿verdad? Compañeros que se pasan las respuestas. Y bueno, eso tiene un nombre y se llama fraude. Y la Universidad de Costa Rica no tolera el fraude. Entonces, de antemano, ¿verdad? Les pido que seamos consecuentes, ¿verdad? Con los principios éticos que la universidad intenta promover, y eviten hacer ese tipo de cosas. Eh, yo les he dicho a muchos de mis estudiantes cuando los encuentro haciendo, ¿verdad? Copiando tareas o copiando exámenes, no lo haga, pero si lo va a hacer, no sea tan tonto o, ¿verdad? Que sea tan evidente que lo hizo. Entonces, no lo hagan, ¿verdad? Esa es la primera indicación, y ya, no lo hagan, ¿verdad? Ya no voy a decir nada más. ¿Verdad? Los pueden hasta expulsar de la U. Ok. Luego hay una lista de libros. Yo no voy a hacer ningún libro en particular, ¿verdad? Para serles completamente honestos, ni siquiera he buscado estos libros en la bibliografía. Lo más posible es que vaya a usar el Stuart. Ese es como el más estándar. Tiene muchísimos ejercicios. Entonces es muy posible que use el Stuart como referencia, pero en general no hace falta utilizar uno en específico, ¿verdad? Si ustedes, no sé, si su papá o mamá que es ingeniera tiene un libro sobre cálculo, les sirve perfectamente. Internet, hay montones de libros de cálculo, ejercicios, ¿verdad? Ahora la información, el acceso a la información es bastante, eh, hay mucho. Y bueno, unas pequeñas infografías que nos dieron de la Facultad de Ciencias sobre el hostigamiento sexual,
Entonces, también les invito a que lo lean, y lo tengan presente, y sobre la discriminación de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la información. Ustedes con tiempo en sus casitas lo pueden repasar. Esa sería la parte administrativa. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted no tiene la fecha tentativa de la reposición del segundo examen de cálculo con OPTI? Es que, bueno, a los que llevamos microeconomía también nos choca. Entonces, como para tenerla ahí apuntada. No, o sea, honestamente no lo he pensado. Posiblemente sea, si eso decía que era un sábado, posiblemente sea el miércoles siguiente. Igual, Ok. digamos, no sé si, dependiendo de cuánta gente ocupe hacer la reposición, ahora tal vez más tarde hacemos una encuesta, se puede cambiar, ¿verdad? No hay ningún problema. Esas fechas las puse ¿verdad? Yo voy revisando, digamos, el cronograma tentativo, cuando se termina la materia y la siguiente semana hay examen. Si hubiese una mayoría considerable de personas que no pueden hacerlo el día que está programado, tiene más sentido reponérselo a menos que a más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se podría, si fuese el caso, mover la fecha, pero eso lo vemos con tiempo. Igual, les pido que si no lo hago, me recuerden con suficiente antelación para no estar corriendo después. Ok, ok, perfecto. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, dudas? Profe, las grabaciones de las clases las va a subir o hay que pedírselas. No, yo las grabo y las subo. Yo las subo a YouTube y lo que pongo en mi acción virtual es el link a YouTube. Mira, es más sencillo. Sí, yo lo pongo, lo subo en mi acción virtual, lo pongo. Ok, gracias. Profe, no me quedó claro lo del libro. Digamos, no vamos a tener como una guía o todo se va a ir viendo en la clase, digamos, con los ejercicios que usted nos ponga. ¿Es así? Todo se va a ir viendo durante la clase, digamos, sí, 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 todo se va a ir viendo durante la clase. Eh, yo, digamos, más bien, digamos, si yo voy a utilizar algún libro y voy a utilizar, no sé, les digo, resuelvan el ejercicio 5 de la página 200, y pues le subo el libro, le subo la pregunta, no hace falta, no hace falta, eh, eh, bueno, pues ni conseguir ningún libro en particular, ni nada por el estilo. Yo digamos, o igual, digamos, yo les hago a ustedes una lista de ejercicios, no hay eh, ningún problema. Igual, digamos, si ustedes ven que yo les pongo 5 ejercicios, si ustedes quisieran 20 ejercicios, pues también me dicen, ¿verdad? Para irnos midiendo la cantidad de ejercicios o el nivel del curso. Si voy muy lento, me dicen, si voy muy rápido, me dicen. eh, si me brinco Está muchos bien, pasos, me profe. dicen. Más bien, bueno, ahí vamos corrigiendo todo ese tipo de cosas sobre la marcha. Alguien puso aquí, tengo problemas de hacer exámenes los sábados. Eh, Tengo clases. Bueno, sí, no me atrevería a decir que me gustaría hacer los exámenes otro día que no sea sábado. Tendría que ser posiblemente un miércoles, pero posiblemente los miércoles ustedes también tengan otros problemas. Entonces, bueno, déjenme también, voy a hacer en mediación virtual, voy a hacer una encuesta para que ustedes contesten o sea, que me digan cuáles son los problemas en las fechas propuestas y, bueno, y también que propongan otra sugerencia, ¿verdad? Si es que tienen. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Por una consulta, en relación con lo de las tareas semanales, usted dijo que tenemos toda la semana para hacerlo. Sí. Eso quiere decir, digamos, de que dispongamos de un día para realizar todos los ejercicios, o por ejemplo, podemos hacer dos un día, dos otro, o ¿cuál es la opción? Tienen toda la semana, correcto. No tienen límite de tiempo. El único límite de tiempo que tendrían es la entrega, ¿verdad? Entonces, usted ya mismo podría empezar a hacerlos. Ya mismo podría hacerlo, ya podría empezar a hacer el examen, la tarea, la abre, ve las preguntas, las piensa, se va a tomar un café,
llega mañana, ya se le ocurrió respuesta, la pone, tiene toda la semana para pensarla, para resolverla, para ver todo. Ah, bueno. No hay un límite de tiempo, no es como que si la abrió ahorita, tiene que hacerla, ya se le acaba el tiempo. No tienen límite de tiempo. Pregunta Francisco, ¿cuánto tiempo sería para los exámenes? Es una buena pregunta. No tengo la respuesta definitiva. Yo pensaría que sería, digamos, parecido a la práctica usual de 3 horas. Entonces, como va a estar dividido en dos partes, una parte que se hace en mediación virtual y otra parte que se hace en papel y lápiz, pues yo creo que lo más o menos se manejaría como unas 2 horas. Ahí se tendría un límite de tiempo para el examen, teniendo unas 2 horas para hacer las preguntas de cálculos y demás que hay que hacer en mediación virtual, y 1 hora extra para resolver en papel la pregunta de desarrollo, tomar la fotografía, crear un PDF y subirlo a mediación virtual, ¿verdad? Entonces, posiblemente sean unas 3 horas, distribuidas aproximadamente como acaba de decir, ¿verdad? Profe, y sobre el examen, ¿va a estar habilitado todo el día o se habilita cierta hora, ahora y, Sí, no, y sí, ¿verdad? Eso es lo que acaba de decir. El examen sí tiene un límite de tiempo, ¿verdad? Es a las 8, tienen, no sé, 2 horas, o no sé, ahí vemos, para resolver la parte automática, que se califica automáticamente. Y a partir entonces, digamos, si empezó a las 8, ya a las 10 ya no pueden meter más respuestas, y a las 10 se habilitaría la pregunta de desarrollo, o las preguntas de desarrollo, y tendrían 1 hora, hora y media para contestar esa pregunta o esas dos preguntas. Entonces, los exámenes sí van a ser con límite de tiempo. Bueno, la idea de las tareas semanales es ir trabajando la materia día a día. Entonces, las preguntas del examen van a ser posiblemente, no van a ser repetidas, pero van a ser basadas en las preguntas del trabajo semanal. Entonces, esas, no sé, 10 o 15 preguntas van a ser modificaciones o, ¿verdad? Variantes de las preguntas que ustedes ya resolvieron y que ya conocen la respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean que si bien el porcentaje de nota está distribuido 50 y 50, si ustedes hacen el 50% de las tareas, casi que tienen no sé, el 90% del examen ya resuelto, ¿verdad? Entonces, es importante que, a pesar de que sea 50 y 50, vean que si ustedes no hacen las tareas, o las hacen a medias, o lo que sea, el examen va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, este 50, casi que el 100% lo van a tener, ¿verdad? Cuesta arriba. Entonces, la idea de esas tareas es que ustedes pasen el curso trabajando semanalmente. Por eso le puse así, trabajo semanal. Entonces, ustedes hacen las tareas durante la semana, bueno, despejan sus dudas, hacen sus ejercicios extra para verificar que están comprendiendo, y ya el examen llegan básicamente a hacer cálculos que ya conocen. ¿Qué más? Profe, ¿y esto es una propuesta de la cátedra o es usted que puede diseñar el curso de esa manera? ¿Cuál propuesta? ¿Esto de distribuir la evaluación de esa manera? Bueno, es que la cátedra soy yo, entonces yo lo decía. Ah, bueno, no, agradecerle porque de verdad esto de que los exámenes tengan un peso tan alto a veces le quita demasiada la gracia. Uno Sí, siente como ¿verdad? que solo está estudiando para el examen. Llegar a repetir, como llegar a regurgitar, ¿verdad? En un límite de tiempo estrecho, Exacto. en DC no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, No, muchísimas gracias, de verdad, yo lo aprecio porque yo soy malísimo para mate, pero las varas semanales me ayudan a mantener ahí un ritmo. sí, esa es la idea, ¿verdad? Que no, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Si uno deja para el último minuto, no sé, aprender a integrar, por decir algo, sí, cuesta un montón, pero si no va aprendiendo despacito, no es nada, no es nada de otro mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, de tips, no sé, de videos en YouTube, usted usa muchos videos en YouTube de gente así como para que uno se asista o que alguna... Tienes que no, realmente no,
No he encontrado, no, posiblemente sí haya, pero yo no me he dedicado a buscar como buenos videos de YouTube que sirvan. Ah, ok, ok. Bueno, Yo creo que ustedes tienen más práctica en eso que yo, ¿verdad? Ustedes, siempre hay alguien que dice, es que yo vi el video tal y aprendí a hacer tal cosa, y yo, bien, pero sí, digamos, yo honestamente no me he dedicado a buscar o a hacer un filtro de cuál video sí, cuál video no. ok, Ustedes ahí son más expertos que yo en eso. buenísimo. ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, bueno, la tarea se la voy a enseñar rápidamente. La tarea, esta semana, realmente la tarea creo que va a ser más corta del usual. Vamos a buscar, ¿dónde está? Este, ahorita vamos a ver vamos a ver un poquito de materia. Y vamos a ver, ¿está viendo la pantalla así ¿está Sí, viendo se mi ve, pantalla? Sí, Sí. profe. La semana 1, intentos, ¿cómo es? Previsualizar el examen. Entonces, son 4 preguntas. Aprovecho para hacer como el siguiente anuncio. Estas preguntas, ¿verdad? Ustedes ven que aquí que yo les puse, pues, ustedes dicen que sume 1, 2 más 3 hasta 187. En este caso, este 187 va a cambiar dependiendo, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a tener un número distinto. Y tiene que ser un número natural, ¿verdad? O sea, 1, 2, 157, 200, 300. No puede ser 9.1. ¿Por qué digo esto? Porque, por algún motivo, cuando Meditación Virtual tira números aleatorios, yo le puedo especificar que no tire números decimales, pero no he entendido qué es lo que hago mal a la hora de programar la pregunta, que a veces me sale aquí 1 más 2 más 3 más 4.5. Eso no es la idea. Entonces, si alguno o alguna le sale una pregunta donde la suma no tenga sentido, entonces no la conteste, o sea, no la conteste para no perder un intento, sino que me avisa y yo veo cómo hago para generarles una pregunta nueva que sí tenga sentido. Entonces ustedes ahí ponen ahí 17.623 y ustedes ahí ahí van viendo, ¿verdad? Cuáles son las preguntas. Al final voy a contestar aquí aleatoriamente, esa es otra pregunta parecida, ¿verdad? Siguiente pregunta. Esta tienen que hacer un poquito más de trabajo, pero bueno, ahí les contestan. La última es un límite, creo, ajá. Y ustedes ahí también contestan, es 9. Y cuando terminan el intento, bueno, yo les puse todas al azar. Entonces posiblemente me dicen que están todas malas. Entonces, enviar todo y terminar. Ustedes envían la que ustedes envían. Y espero que... Ah, no me dijo. ¿Cómo es? Señalar... No me dijo si estaban malas o buenas. Bueno, no sé. ¿Cómo hago yo? Bueno, de nuevo, yo creo que ustedes son más... Finalizar, ¿es aquí? Creo que ustedes están más acostumbrados a... Me saqué un 0. Era esperar. Yo creo, si no me equivoco, yo creo que ustedes les debería decir si está buena o está mala. Bueno, eso creo que es que la configuré mal. No importa. Yo ahora la configuro distinto para que les indique el puntaje. De hecho, voy a hacerlo de una vez. Eso muy bien. ¿Cómo es que hago eso? Profe, tal vez por ser una previsualización, no. Yo creo que fue que deme un toque. Yo creo que fue que lo configuré mal. Deme un toque. Ay, pero yo quiero. Aquí. Aquí, entonces. Yo creo que seguro fue que le quité alguna, o sea, editar ajustes. Y así averiguamos. Esta. Ah, no es. Restricción, no. Opciones para revisión del alumno. Yo creo que fue esto, vamos a ver. Si fuese correcta. No importa. Ok, entonces vamos a ver si logré resolver el problema. Entonces hagamos lo mismo que acaba de hacer. Y intentamos hacer el examen. Pongamos respuesta. Vea, aquí ya me salió otro número. Antes salía 100 no sé qué. Y ahora me sale otro. Entonces 140 y no sé cuánto. Página siguiente. Contesto la que sigue. Bla, bla, bla. 43. Página siguiente.
Ahí ustedes tienen que hacer unos calculillos. La papá. El límite es 9. Y entonces digo el terminar intento. Y la respuesta está guardada. Vamos a terminar el intento. Y yo creo que me debería decir si está mala. Ya le di, terminar el intento. ¿Está pensando que no? Revisar el intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. ¿Ves? Ahora me dijo que la respuesta está incorrecta. Esta está incorrecta, está incorrecta, está incorrecta y esta está incorrecta. Entonces yo creo que ustedes, una vez que saben que está incorrecta, la pueden volver a intentar. Mostrar, finalizar revisión. Bueno, no sé cómo porque yo nunca he hecho tareas. Pero tienen 3 intentos, ¿verdad? Si ustedes van a la página, a la página de la tarea, les debería decir que tienen 3 intentos permitidos, ¿verdad? Y estoy en Disculpe, intento 1, ¿ah? una pregunta. Los intentos, ¿le queda el de la calificación más alto? O sea, son todas las preguntas diferentes en cada intento y le deja el de la calificación más alta. Bueno, es una buena pregunta. Creo que no. Ah, no, sí, no, perdón. No. ¿Cómo le digo? Los 3 intentos son con la misma pregunta. Cada uno de ustedes tiene una pregunta distinta, en el sentido que el número va a cambiar, pero no va a cambiar dentro del intento. ¿Me expliqué? Ok, entonces los intentos son iguales, a lo que Los entiendo. intentos son, Entonces, sí, cada uno de ustedes va a tener exactamente las mismas preguntas. los 3 intentos. Los 3 intentos, sí. Ok, muchas gracias, profe. Me gustó. Ok, entonces esa tarea son 4 preguntas. Ahí vamos tal vez ir aumentando un poco el número de preguntas conforme avancemos con la materia. Y yo aquí después, ¿verdad? Cuando termine esta clase, la grabación la subo. Aquí la pongo, ¿verdad? Clase 5 de abril. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a avanzar hoy con un poco de materia. Y el primer tema que vamos a discutir es el tema de inducción matemática. Déjenme ver cómo hago esto grande. Aquí. Yo las clases, creo, ¿verdad? Eso igual no está escrito en piedra. Las voy a hacer así, ¿verdad? Voy a hacer una presentación y la vamos discutiendo. No sé, ahí lo vamos viendo si les gusta, si no les gusta. Igual tengo la pizarra, que la podemos utilizar. Pero de momento vamos a usar este formato. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, la inducción matemática es una herramienta, es un método que permite demostrar cosas o propiedades que cumplen todos los números naturales. Y aquí lo que me refiero con propiedades, ¿verdad? Pueden ser una fórmula, una desigualdad, digamos, son teoremas que cumplen los números naturales, pero los cumplen todos, o casi todos, en el sentido de que, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para demostrar una fórmula que se cumple para todo número si son infinitos? Entonces, uno puede, ¿verdad? Demostrar una fórmula que es verdadera para un número, para otro más grande, pero no lo puede hacer infinitas veces. Entonces, para ese tipo de teorema, ese tipo de propiedad uno quiere probar que se cumple para todos los números naturales, pues necesita alguna herramienta, alguna forma de demostrarlo sin tener que hacer un cálculo uno por uno, porque es imposible. Entonces, vamos a ver varios ejemplos hoy de cómo funciona el principio de la inducción matemática. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo bastante estándar, bastante, ¿verdad? Folclórico inclusive, que es cómo sumar, es la tarea, unos ejercicios de la tarea, cómo hacer para sumar 1 más 2 más 3 más 4 más hasta cierto número n. Bueno, entonces, esta fórmula, del lado izquierdo, tengo una suma que si yo la quisiera calcular, pues posiblemente no me quedaría de otra que agarrar lápiz y papel, así que sumar de 1 hasta 100, sumar 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más, hasta llegar a n igual a 100.
Sin embargo, esta identidad me está diciendo que yo puedo calcular el lado izquierdo mediante esta fórmula. A esta fórmula lo único que ocupo saber es el número hasta el cual quiero llegar. En este caso, n. Entonces, si yo quisiera calcular la suma desde 1 hasta el número 100, que creo que es el ejemplo que puse acá, ¿verdad? Si yo quisiera calcular 1 más 2 más 3 hasta 100, yo podría utilizar esta fórmula y reemplazo n por 100. Entonces aquí me quedaría n igual a 100, que sería esta que está acá. N más 1 sería 101. Los multiplico y el resultado lo divido entre 2. Entonces, esta fórmula lo que me dice es cómo calcular esta suma sin tener que hacer el cálculo. Bueno, entonces, ¿cómo yo me puedo convencer de que esta fórmula que está acá es verdadera? Esto es una fórmula que yo estoy afirmando que se cumple para todo número natural. Entonces, ¿cómo hago yo para verificar una propiedad que se debe cumplir para una cantidad infinita de números? Y bueno, entonces para eso vamos a utilizar el principio de la inducción matemática. Entonces, ¿cómo demostramos que esta fórmula que está acá es verdadera? Bueno, yo afirmo, estoy diciendo que esa fórmula es cierta para todo número natural. En particular, tendría que ser cierta para el primer número natural, que es 1. Entonces, si ustedes se devuelven la fórmula, cuando n vale 1, sería la suma de los primeros un número natural. Aquí hay un comentario en el chat. Dice, profe, una duda, usted nos envía las presentaciones. Ah, sí, yo también voy a subir esta presentación después a la página. La fórmula debe ser cierta para todo número. Entonces, en particular, tiene que ser cierta para el primer número natural. En este caso, n igual a 1. Y si ustedes sustituyen, ¿verdad?, del lado izquierdo, tendría la suma del primer número natural, que es 1. Y si ustedes sustituyen en la fórmula que yo escribí allá, que era n, por n más 1, dividido entre 2, pues lo que le quedaría es 1 por 2, entre 2, cancelan los 2, y el resultado es 1. Entonces, noten que la fórmula es verdadera para n igual a 1. 1 es igual a 1. Entonces, la fórmula es verdadera para n igual a 1. Tal vez, a manera de ejemplo, vea que si ustedes consideran el siguiente caso, que sería n igual a 2, y consideran la suma de los primeros dos números naturales, 1 más 2, la suma es 3. Y si ustedes sustituyen en la fórmula n igual a 2, entonces les quedaría n multiplicado por n más 1, entonces n es 2, n más 1 es 3, entonces 2 por 3 dividido entre 2. Se cancelan los 2 y la suma es 3. Entonces yo puedo calcular el valor de la suma, que lo hicimos, es 3, mediante el cálculo de esta fracción, es 3. Entonces, vea que la fórmula es verdadera, en este caso ya lo verificamos para n igual a 1 y para n igual a 2. Entonces, tiene chance, ¿verdad? Tiene posibilidades de que esta forma sea verdadera, si al menos en algunos casos se puede verificar que lo es. Y yo podría hacer este cálculo, ¿verdad? Yo podría verificar la veracidad, ¿verdad? La validez de esta fórmula a mano para cualquier número que yo quiera, ¿verdad? Lo que acabo de hacer con n igual a 2, lo puedo repetir con n igual a 3. Hago 1 más 2 más 3, es 6. Y ese 6 yo lo puedo igualar, o sea, puedo verificar que es igual a 3 por 4 entre 2. ¿Verdad? 3 por 4 es 12, entre 2 es 6. Y la fórmula es verdadera. Entonces, para el caso n igual a 3. Y para cualquier número natural n, yo lo podría hacer a mano. Yo podría verificar que esa fórmula se cumple para un número en particular. Lo que no puedo hacer es hacerlo para todos los números. Entonces, veamos cuál es la idea. Entonces, yo podría, por ejemplo, y aquí lo hice para n igual a 10, ¿verdad? Yo puedo calcular directamente, ¿verdad?, con una calculadora, con un papel, como ustedes quieran. Yo puedo calcular 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Hago esa suma y la suma da 55. Eso es un pequeño ejercicio que ustedes pueden verificar. Y noten que 55 se puede expresar como n, que en este caso es 10, multiplicado por n más 1, que en este caso es 11, dividido entre 2. ¿Verdad? 10 entre 2 es 5,
5 por 11 es 55. Entonces, yo puedo verificar esta fórmula a mano para el número que a mí me dé la gana. Pero lo que no puedo hacer es verificarlo para todos a la vez. Pero noten... Profe, una pregunta. Sí. Siempre tiene que salir de 1. Bueno, sí, es lo que... ¿cómo siempre tiene que salir de 1? Siempre va a ser 1 más 2 más 3, etcétera. Bueno, la No. fórmula como está, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero demostrar, ¿verdad? Esta suma Ok. de los primeros n números naturales da esto. Ciertamente yo podría empezarla en 2, en 3, y la fórmula va a cambiar, ¿verdad? Pero en este ejemplo, en este ejemplo es esa. Ok, gracias, profe. Ok, entonces, de nuevo, lo que estoy haciendo aquí es verificando que la fórmula es verdadera en un caso particular, ¿verdad? N igual 10. Si yo quiero hacerlo para n igual a 11, ¿verdad? Si yo quiero calcular la suma de 1 hasta 2, de 1 más 2 más 3 hasta 11, note que yo no tengo que empezar de 0. ¿Qué quiero decir por eso? Yo ya conozco cuánto suma todo esto. Entonces, si yo quiero sumar hasta 11, no tengo que empezar 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5. No, yo ya conozco el valor de este pedazo. Entonces, a ese pedazo, que es 55, simplemente le sumo el siguiente. ¿Verdad? Entonces, para sumar la suma de los primeros 11 números naturales, yo puedo reemplazar, aquí lo hice en colores para que ustedes noten qué es lo que estoy haciendo, yo puedo reemplazar este valor conocido, que es este número, y a esa suma, sumarle lo que me hace falta, que en este caso sería 11. Y si ustedes hacen esta suma, 55 más 11 es 66. Y 66, note que es 11 por 11 más 1 dividido entre 2. ¿Verdad? 12 entre 2 da 6 por 11, 66. Entonces, noten que si yo conozco el valor de la suma hasta 10, pues para calcular la suma hasta 11, simplemente le sumo 11 a lo que yo ya conocía. Y esa es la idea detrás del principio de inducción. Si yo puedo probar, o si yo conozco que la fórmula es verdadera hasta cierto punto, puedo utilizar ese conocimiento, esa fórmula verdadera, para demostrar que también es válida en la siguiente instancia, en el siguiente valor de n. Entonces, lo que yo acabo de hacer con n igual 10 y n igual a 11, yo lo puedo repetir para cualesquiera valores consecutivos. Si yo ya sé que la fórmula es verdadera, y esto lo puedo hacer a mano, ¿verdad? Yo lo hice para n igual 10, pero yo lo puedo, ¿verdad? Simplemente lo puedo hacer para cualquier número n, inclusive n igual a 1, ¿verdad? Nosotros verificamos que esa fórmula se cumplía para n igual a 1, y utilizando el mismo argumento, puedo verificar que la fórmula se cumple si yo le sumo 1 más. Entonces, si yo ya conozco cómo calcular la suma de los primeros n números naturales, para sumarle el siguiente, simplemente le sumo el siguiente a esta expresión. Y si ustedes hacen un poco de álgebra, ¿verdad? Sacan común denominador, suman las fracciones, agrupan, factorizan, se dan cuenta que la suma es exactamente lo que debería ser, pero ahora sumando hasta n más 1. ¿Verdad? Entonces, vean que esta fórmula que está aquí arriba, esta que está acá, es hasta n. Entonces yo reemplazo n, a n le sumo 1 y divido entre 2. Es exactamente esta fórmula donde ahora yo reemplazo n más 1. N más 1 más 1 es n más 2 entre 2. Entonces, la fórmula que yo quiero demostrar, si yo la conozco que es verdadera para n igual a 10, la puedo mostrar para n igual a 11. Si la conozco para n igual a 100, la puedo mostrar para n igual a 101. Y así sucesivamente. Es la base del principio de la inducción matemática. Entonces, es exactamente la fórmula anterior, pero evaluada en n más 1 y no en n. Entonces, esto es como un principio de dominó, ¿verdad? Si el primer dominó bota al segundo, el segundo bota al tercero, el tercero bota al cuarto. Si yo sé que cada dominó que se cae bota al dominó que le sigue, pues yo puedo asegurar que todos los dominós se van a caer. Entonces, ese es exactamente el principio de inducción matemática.
Entonces me permite, en este caso, demostrar una fórmula para todos los números naturales. Yo la demostré para n igual a 1 y mostré que siempre que se cumple para el que sigue. Y por lo tanto, todos los dominos van a caer. Aquí lo hice, ¿verdad? Aquí puse como este cuadrito, un espacio en blanco, para que ustedes vean cuál es la fórmula que realmente estamos demostrando, ¿verdad? Si ustedes este cuadrito lo llenan con un n, pues aquí me va a quedar n, y aquí me va a quedar n, pero si este cuadrito lo rellenan con un n más 1, entonces aquí me va a quedar n más 1, aquí me va a quedar n más 1, y aquí me va a quedar n más 1 más 1, que es n más 2. Entonces la fórmula se cumple, si yo sé que la fórmula se cumple cuando el cuadrito vale n, también se cumple cuando el cuadrito vacío vale n más 1. Y por lo tanto, se va a cumplir para todo número natural. Ok. ¿No tienen una pregunta? Profe, Sí. sí, pues puede poner la página anterior. Ajá. Sí, es que no entiendo n más 1 por n más 2 sobre 2. Sí, Porque ya no hay. aquí yo me brinqué el álgebra, ¿verdad? Por ejemplo, si usted escribe esto como 2n entre 2, para que las dos fracciones tengan el mismo denominador, ¿verdad? Entonces vea que usted tendría común denominador 2, sería este 2 que está acá. Tendría en el numerador un factor común n más 1. Entonces n más 1 y n más 1, que es este n más 1 que está acá. Y cuando suma, voy a cambiar el color, como que esto acá. Cuando suma, el factor común sería n, que sería este n que está acá, más 2, que sería este 2 que está acá. O sea, aquí lo que hice fue un poco de simplificación, ¿verdad? Escribí esta suma de fracciones como una fracción, y resulta que esa fracción se factoriza precisamente como se factoriza esta otra en el caso de n. Ya entendí. Gracias. Ok. Entonces, veamos en qué consiste el principio de inducción. Ustedes tienen una propiedad que voy a llamar P, que habla sobre un número natural. Entonces, en el ejemplo anterior, la propiedad P era la fórmula 1 más 2 más hasta n igual a n más 1. Pregunta Aaron que si van, sí, estas presentaciones van a quedar en Mediación Virtual. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de inducción? Si yo tengo una propiedad, entonces, una propiedad, piensen, no sé, una fórmula, una afirmación, ¿verdad? Que n divide a n cuadrado, no sé. Esto es una propiedad que cumple cierto número. Lo cumple el 1, lo cumple el 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si esa afirmación acerca del número n es verdadera cuando ustedes reemplazan n por 1, y además, son dos condiciones, y además, cada vez que la propiedad es verdadera, también lo es la siguiente, ¿verdad? Si la fórmula era válida para 10, la fórmula es válida para 11. Si es válida para 11, es válida para 12. Entonces, si sucede esto, entonces uno puede concluir, esto es lo que me dice el principio de inducción, que la propiedad es verdadera para todo número natural n. Entonces, esto me permite demostrar una afirmación, una propiedad que se cumple para una cantidad infinita de ejemplos, sin tener que verificarlos uno por uno, ¿verdad? Lo cual sería imposible. Entonces, ese es el principio de la inducción matemática. De nuevo, repasando lo que hicimos en el caso anterior, la propiedad que yo estoy verificando, que cumple estas dos propiedades, es una fórmula, en este caso, que la suma de los primeros n números naturales es igual a esta fracción. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros verificamos que la fórmula evaluada en n igual a 1 es verdadera, es decir, el primer paso de la primera condición en el principio de inducción, y mediante un razonamiento algebraico, si yo asumía que la fórmula era verdadera para algún número, yo pude demostrar que la fórmula también es verdadera para el siguiente número, para la siguiente instancia de la fórmula. Y por lo tanto, el principio de inducción matemática
me dice que la fórmula va a ser verdadera para todo número natural. Vamos bien, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver, bueno, antes de ver más ejemplos, todos los pasos que hicimos anteriormente para demostrar la fórmula tienen un nombre. Entonces, cuando ustedes verifican que la propiedad se cumple, cuando n vale 1, eso se conoce como el caso base. Entonces, cuando ustedes van a hacer una demostración por inducción, ustedes quieren probar que una fórmula se cumple para todo número natural n, lo primero que tienen que hacer es verificar que se cumple alguna vez. Entonces, en particular, si se va a cumplir para todos, deberá cumplirse para el primer número natural. Entonces, el caso base de la inducción es verificar a mano que lo que usted dice que es verdadero siempre es verdadero alguna vez. En este caso, cuando n vale 1. Ok, entonces eso fue lo primero que nosotros hicimos. Nosotros verificamos que la fórmula era verdadera si usted sustituía n por 1. ¿Qué fue lo que hicimos después? Bueno, nosotros asumimos que la fórmula era verdadera para algún n. Vea que esto uno siempre lo puede suponer, porque n igual a 1 ya lo verificamos. Entonces, asumir que la fórmula es verdadera para algún n no es una condición, ¿verdad? Ahí, no me lo estoy sacando de la manga, porque yo ya sé que es cierta cuando n vale 1. Entonces, esta afirmación yo siempre la podría pensar como que ya lo hice a mano para al menos el valor n igual a 1. Eso se conoce como la hipótesis de inducción. Lo que yo quiero demostrar, la propiedad que yo quiero demostrar, yo asumo que es verdadera para algún número. Y, bueno, usando esa suposición, demuestro que la fórmula también es verdadera para el siguiente. Entonces, si yo sé que se cae un dominó, lo que tengo que ver es que el siguiente dominó también se cae. Y ese paso, ¿verdad? Demostrar, asumiendo que el dominó número 100 se cayó, yo tengo que demostrar que el dominó 101 también se cae. Ese paso se llama el paso inductivo. Entonces, una demostración por inducción consiste de estos tres elementos. Verificar a mano el caso base, asumir la fórmula o la propiedad que es verdadera para cierto número n, y demostrar, utilizando álgebra, utilizando otros teoremas, ¿verdad?, que se cumple para el siguiente número natural. Entonces, estos tres pasos son las bases de una demostración por inducción. Y vamos entonces a ver varios ejemplos. El siguiente ejemplo es similar. Esta es la otra fórmula que aparece en la tarea de hoy, de esta semana. Si usted, en vez de sumar 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n, suma los cuadrados, es decir, 1 más 4 más 9 más 16 más 25, etcétera, hasta el número natural n cuadrado. Para calcular esta suma del lado izquierdo, usted puede simplemente calcular la fracción del lado derecho. Entonces, veamos cómo se demuestra eso utilizando el principio de inducción matemática. De nuevo, el caso base es hacer esto a mano. Entonces, simplemente sustituya n igual a 1 y verifique que esta fórmula que está aquí arriba es verdadera en ese caso. Entonces, si ustedes sustituyen del lado izquierdo n igual a 1, sería la suma de 1 cuadrado más hasta 1 cuadrado. Es decir, que únicamente hay un sumando. En este caso sería 1 cuadrado. Ahora, si ustedes sustituyen 1 en el lado derecho, le quedaría 1 multiplicado por 1 más 1, que es 1 más 1, multiplicado por 2 por 1, que es 2, más 1. Y ya simplificando, le quedaría 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 es 6, dividido entre 6, se cancelan y me da 1. Y correctamente 1 cuadrado es igual a 1. Entonces, la fórmula es verdadera para n igual a 1. Uno no es necesario, en este caso no es necesario, pero uno a veces por pura curiosidad evalúa en otros valores. Por ejemplo, si n es igual que 2, que sería el siguiente caso de n, 1 cuadrado es 1, más 2 cuadrado es 4. Entonces, la fórmula debería, para que sea correcta, debería dar 5.
¿verdad? Entonces, uno verifica que si yo reemplazo este n por 2, obtengo 5. Y se hace fácilmente. 2 multiplicado por 3, multiplicado por 2 por 2, ¿verdad? Que me quedaría 2 por 2 es 4, más 1 5. Entonces me quedaría multiplicado por 5. Todo dividido entre 6. Bueno, 2 por 3 cancela con 6 y el resultado me da 5. Entonces vea que si yo sustituyo n igual a 2 en el lado izquierdo, obtengo 5. Y si lo sustituyo en el lado derecho, tengo 5 también. Entonces la fórmula se verifica para n igual 2. Entonces, eso lo hice más por curiosidad que por otra cosa, ¿verdad? Ok. ¿Qué sigue? Profe, una Sí. pregunta. Sí. Entonces, cuando usamos cuadrados del lado izquierdo, se saca, digamos, el cuadrado, el número, pero el lado derecho se usa n, digamos, sin el elevado a la 2. Sí, correcto. De hecho, aquí lo hice, gracias. Vea cómo yo escribí la hipótesis de inducción. Esto obviamente no se escribe así, ¿verdad? O sea, en un libro muy raramente lo vaya a ver así. La fórmula que yo quiero demostrar es esta que está aquí arriba. Es la fórmula que yo obtengo al sustituir en el cuadrado n, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo en este cuadrado n, me queda la fórmula, esta que está aquí. Entonces, vea que la suma depende, o sea, lo que uno sustituye básicamente son el número, ¿verdad? No el cuadrado. Entonces, la fórmula es esta que está aquí, donde lo que yo lleno en el cuadrito vacío es el número n. Entonces, si yo sustituyo en este cuadrito el número n, sustituyo en este cuadrito el número n. Entonces, no sé si tal vez queda un poco más claro de esta forma. Entonces, la fórmula, lo que yo estoy suponiendo que es verdadero, es esta fórmula que está acá, cuando yo reemplazo el cuadrito por n. Entonces, me quedaría esta fórmula que está aquí arriba. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Qué es lo que sigue? El paso inductivo. El paso inductivo es asumiendo que esta fórmula es verdadera. En el caso en el que el cuadrito vale n, ¿verdad? Que sería la hipótesis de inducción. Yo tengo que demostrar que también es verdadera cuando yo sustituyo el cuadrito por n más 1. Entonces vea que si yo sustituyo este cuadrito por n más 1, me quedaría n más 1. Si yo sustituyo este cuadrito por n más 1, me quedaría n más 1 más 1, que es n más 2. Si yo sustituyo este cuadrito por n más 1, me quedaría 2 multiplicado por n más 1. Entonces me quedaría 2 por n más 2 por 1, me queda 2n más 2, más 1, me quedaría 2n más 3. Entonces, ve que la fórmula, cuando yo sustituyo este cuadrito por n más 1, que es todo esto, ¿verdad? Que está acá, me debería dar esto. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que si la fórmula es verdadera para n, también lo es verdadera para n más 1. Es decir, que se cumple esta identidad. Y eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eso no lo he hecho. Eso es el paso inductivo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para demostrar el paso inductivo. Ay, aquí, ¿qué es este enredo? Bueno, vamos a ver. Vea que, de nuevo, este ejemplo es muy parecido al ejemplo anterior, donde yo conocía la suma hasta 10 y la quiero calcular para 11. Yo no tengo que volver a empezar de cero. Si yo quiero sumar hasta 11 al cuadrado y ya conozco cuánto vale hasta 10 al cuadrado, lo que hago es que sustituyo el valor que yo ya conozco, que yo verifiqué a mano, y a eso le sumo lo que me hace falta. A mí me hace falta en este caso simplemente sumarle a lo que está en rojo la parte, el n más 1 al cuadrado. Entonces, esto que está acá es lo que se llama utilizar la hipótesis de inducción, ¿verdad? La hipótesis de inducción es la igualdad que está en rojo. Entonces, yo reemplacé una suma por la fórmula que me permite calcular esa suma. Yo asumí que la fórmula era verdadera cuando el cuadrito valía n. Entonces, para ese valor del cuadrito, yo puedo reemplazar la fórmula por lo que vale, la suma por lo que vale. Y a eso le sumo n más 1 al cuadrado.
Aquí hice un poco los cálculos, ustedes los pueden revisar. Vean que aquí tengo un factor común, voy a usar otro color, tengo un factor común n más 1 y n más 1. Aquí hay dos n más 1, ¿verdad? N más 1 por n más 1. Entonces, factorizo el factor común, en este caso es n más 1. ¿Y por qué multiplica? Usamos otro color. Aquí multiplica a n por 2n más 1 sextos. Entonces aquí tengo 2n más 1 sextos, que multiplica al cuadrito morado, más otro factor de n más 1, ¿verdad? Aquí dos factores de n más 1. Y si ustedes hacen un poco de mantenimiento, ¿verdad? Si ustedes limpian un poco y si suman estas dos fracciones, y la expresan como una sola y factorizan lo que les queda en el numerador, se dan cuenta que todo esto se escribe como n más 2 por 2n más 3. Entonces es un ejercicio de álgebra verificar que todo esto que está en amarillo termina siendo n más 2 por 2n más 3 dividido entre 6. Pero eso es exactamente la fórmula que yo quería demostrar. Si ustedes van y reemplazan el cuadrito por n más 1, les va a quedar n más 1, n más 2, 2n más 3. A veces nos devolvemos acá. Vea que lo que está aquí abajo es exactamente a lo que llegamos al reemplazar la suma roja y sumarle n más 1 al cuadrado. Entonces, esto que está aquí abajo es exactamente la fórmula que se obtiene al sustituir lo rojo por la fórmula que supusimos era verdadera y sumarle el nuevo término, que en este caso sería n más 1 al cuadrado. Entonces, por el principio de inducción matemática, si yo lo probé que es cierto para n igual a 1, asumí que era cierto para n y lo logré demostrar para n más 1, entonces cada vez que se cae un dominó, bota el que sigue, y ese bota el que sigue, y ese bota el que sigue, y por lo tanto, eventualmente todos los dominós van a caer. Entonces, esa fórmula la demostramos utilizando el principio de inducción matemática. ¿No sé si tiene alguna pregunta? Vamos a ver dos ejemplos más o tres, no me acuerdo. Queremos demostrar ahora la propiedad. Ya no es una igualdad, ¿verdad? En los ejemplos anteriores, la propiedad, ¿verdad? La fórmula que mostramos era un igual. O sea, esta suma es igual a esto. Ahora vamos a demostrar una desigualdad. Y note que una pequeña variante es que no se cumple para todo número natural, sino que se cumple para n mayor o igual que 4. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes sustituyen n igual a 3 en esta fórmula, les quedaría 3 al cuadrado es 9 del lado izquierdo, y del lado derecho les quedaría 2 a la 3, pero 2 a la 3 es 8. Y note que para n igual a 3, la desigualdad ocurre en la dirección contraria. Entonces vean que esta fórmula no es verdadera para todo número natural, porque para n igual a 3, la fórmula es falsa. Entonces, lo que vamos a demostrar es que a partir de n igual a 4, esa fórmula sí se cumple. Entonces, utilizando el principio de inducción matemática, voy a borrar esto. Utilizando el principio de inducción matemática, vamos a mostrar la veracidad de esta fórmula, no para todo número natural, porque no es cierta para todo número natural, pero sí para todo número natural mayor o igual que 4. Entonces, el caso base ya no va a ser n igual a 1, porque la fórmula dice que se empieza a cumplir a partir del cuarto dominó. Entonces, lo que tengo que verificar es que si se cae el cuarto, se cae el quinto. Si se cae el quinto, cae el sexto. Entonces, a partir de n igual a 4, la fórmula debería ser verdadera. Y en este caso, vea que si usted sustituye n igual a 4, le quedaría 4 al cuadrado es 16. Entonces, del lado izquierdo le queda 16. Y del lado derecho le quedaría 2 a la 4, pero 2 a la 4 también es 16. Entonces, note que 16 es menor o igual. Es igual, ¿verdad? 16 es igual que 16 y por lo tanto, la propiedad se cumple en ese caso. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de inducción? Nuestra hipótesis de inducción es que se cumple esta desigualdad
cuando el cuadrito es algún n, y un n mayor o igual que 4. Yo lo verifiqué a mano para n igual a 4. Entonces, lo que yo estoy asumiendo es que esa desigualdad se va a cumplir para algún número n mayor o igual que 4. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es el paso inductivo? El paso inductivo es demostrar que asumiendo la desigualdad en el caso cuando el cuadrito vale n, también se cumple cuando el cuadrito vale n más 1. Entonces, si ustedes sustituyen este cuadrito por n más 1, entonces les quedaría n más 1 todo elevado al cuadrado, menor o igual que 2 elevado al cuadrito, pero el cuadrito vale n más 1. Entonces, esta es la fórmula que yo tengo que demostrar asumiendo que se cumple esta. Entonces, hay que demostrar que a partir de esta podemos llegar a esta otra. Y eso sería el paso inductivo. Vamos a ver cómo lo demostramos. Entonces, el paso inductivo es lo siguiente. Entonces, voy a volver un segundo. El lado izquierdo de lo que tengo que demostrar, de la desigualdad, es n más 1 al cuadrado. Entonces, voy a empezar escribiendo cuánto es n más 1 al cuadrado. Entonces, que eso fue lo que hice acá. Entonces, n más 1 al cuadrado, utilizando las leyes, ¿cómo es que se llama esto? Las fórmulas notables, es el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes expanden la fórmula notable del lado izquierdo, lo que obtienen es esto. Ahí simplemente estoy utilizando, expandiendo este producto. Ahora, note que aparece en esa expansión n al cuadrado. Y yo asumí, en hipótesis de inducción, yo asumí que n al cuadrado es más pequeño que 2 a la n. Esa fue mi hipótesis de inducción. Entonces, yo puedo reemplazar este n cuadrado por algo que yo sé que es más pequeño. Entonces, obtengo una desigualdad. N cuadrado más 2n más 1 es más pequeño que 2 a la n más 2n más 1. Aquí, en este paso de acá para acá, estoy utilizando mi hipótesis de inducción para reemplazar este n cuadrado por algo que es más pequeño. Ahora, eso que está en azul, 2n más 1, es más pequeño que n cuadrado. Aquí, esta parte que está en azul, uno la puede demostrar, si ustedes quisieran, de forma aún más sencilla, utilizando inducción matemática. Eso es una desigualdad entre números naturales. Entonces, ustedes podrían probar esto que se cumple para todo n mayor o igual que 4. Sin embargo, vean que lo que tengo acá es una desigualdad entre una función cuadrática y una función lineal. Si ustedes grafican la resta, si pasan esto a restar del lado derecho, les quedaría n cuadrado menos 2x, n cuadrado menos 2n menos 1. Y la gráfica es una función positiva para x mayor o igual que 4. De hecho, 4 creo que queda como por aquí. Entonces, esta diferencia es una función cuadrática, es una parábola. Uno puede demostrar muy fácilmente que para x mayor o igual que 4 es una función positiva. En particular, se cumple esta desigualdad. Entonces, lo que está aquí en azul, ustedes lo pueden verificar fácilmente utilizando un argumento analítico. En este caso, que ustedes conocen el gráfico de esa parábola. Entonces, yo puedo reemplazar lo que está en azul por algo más grande. Entonces, reemplazo 2n más 1, lo reemplazo por n cuadrado. Y note que n cuadrado, yo ya sabía que es más pequeño, de hecho, aquí hay un error, esto es un menor igual. N cuadrado es más pequeño que 2 a la n. Esta es mi hipótesis de inducción. Aquí estoy utilizando la hipótesis inductiva 2 veces. Aquí una vez y aquí otra vez. Y ahora simplemente sumo. Aquí sí es un igual. 2n más 2n es 2 veces 2n. Y por leyes de potencias, esto es 2 a la n más 1. Entonces, vea qué fue lo que mostramos. Mostramos que n más 1 al cuadrado es más pequeño, iguales y desigualdades, entonces es más pequeño que 2 a la n más 1,
que es exactamente esta fórmula que está aquí abajo, cuando reemplazo el cuadrito por n más 1. N más 1 al cuadrado es más pequeño o igual que 2 a la n más 1. Es exactamente a lo que llegamos mediante este argumento. Entonces, lo probé para n igual a 4, el cuarto dominó se cae, y si yo sé que el cuarto se cae, puedo demostrar que el quinto se cae. Y si el quinto se cae el sexto, y así sucesivamente. Por el principio de inducción matemática, yo sé que todos los dominós a partir del cuarto se van a caer. ¿No se tiene alguna pregunta? Más bien. Voy voy a dar otro ejemplo. Bueno, creo que son dos más, pero tal vez el último lo dejo como un ejercicio. Ya van a ser las 11:30 casi. Entonces, veamos un último ejemplo. Esta fórmula que vamos a demostrar acá la ocupan para el ejercicio 4 de la tarea. Entonces, este ejemplo es una fórmula para calcular la sucesión de Fibonacci. Entonces, tal vez algunos de ustedes han escuchado esta sucesión. El primer elemento es un 1, el que le sigue es un 1, y a partir del tercero, yo obtengo el término de la sucesión sumando los dos anteriores. Entonces, 1 más 1 es 2. El siguiente sería 2 más 1 es 3. Ahora sumo 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. 5 más 8 es 13. Y así sucesivamente, yo construyo esta lista de números naturales sumando los dos anteriores. Yo empiezo con 1 y 1, y a partir del tercero, lo que hago es que sumo los dos anteriores. Entonces, la fórmula, o la forma de construir esta sucesión, que voy a llamar f sub n por Fibonacci, es que el número n de la lista se calcula de la siguiente manera. El primero es 1, es este que está acá. El segundo, o sea, f2, es 1 también, es este que está acá. Y a partir de n mayor o igual que 3, en este caso sería, sí, n mayor o igual que 2, no, n mayor o igual que 1, ¿verdad? El siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces, el anterior a n más 2 es n más 1, y el tras anterior es n. Entonces, esta es la fórmula que me permite calcular o describir esta sucesión. Entonces, por ejemplo, F9, si ustedes calculan 1, 2, 3, este que está acá, es el noveno. Ay, ¿qué hizo el lapicito? Este 34 aparece en la posición número 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correcto. Entonces, F sub 9, el noveno número de la sucesión de Fibonacci, es 34. El que le sigue sería el décimo. El décimo es 55. Entonces, ¿cómo es que se calcula el siguiente? ¿Verdad? Que yo no lo escribí. El siguiente, que sería f sub 11, es la suma de f sub 10 más f sub 9. Sería cuando n en la fórmula, cuando esta fórmula vale n igual, ¿qué sería? 9, ¿verdad? Cuando n vale 9, entonces n más 2 es 11. N más 1 es 10, que está acá, y n es 9. Entonces, para calcular el onceavo número en la lista, lo que hago es que sumo el número 9 y el número 10. Y la suma da 89. Entonces, yo puedo calcular utilizando... si yo conozco la lista hasta cierto punto, la puedo continuar. Sin embargo, vea que si yo les pregunto a ustedes cuánto es el 15º número, ¿cuánto es el 15º número de Fibonacci? Ustedes ocuparían calcular con f de 11, calculan f de 12, pues ya conocen f de 10, ¿verdad? Entonces suman 55 más 89 y calculan el 12º. Con el 12º y el 11º calculan el 13º. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir de uno en uno hasta llegar a la posición número 15. Pero eso, ¿verdad? Si ustedes ocupan, no sé, llegar a la posición número 100, es un procedimiento muy, muy lento.
porque ustedes ocupan conocer toda la sucesión hasta el 99 para poder llegar a la posición número 100. Entonces, lo que vamos a ver es que existe una fórmula que me dice cómo calcular el número 100 de la lista sin tener que conocer los anteriores. Y eso es la siguiente fórmula. Entonces, vamos a demostrar, utilizando claramente el principio de inducción matemática, que se cumple la siguiente fórmula. Esta es mi propiedad, ¿verdad? Esta es la fórmula que yo quiero demostrar que se cumple para todo número natural. Es una entidad ahí bastante curiosa. Es curiosa en el sentido de que aparecen raíces de 5 y aquí no, ¿verdad? Entonces veamos a ver cómo podemos demostrar esa fórmula, esa propiedad acerca de la sucesión de Fibonacci. Entonces, utilizando el principio de inducción matemática, hay que verificar el caso base. Entonces, en este caso, vamos a verificar el caso base y vea que la fórmula, o la fórmula en que la forma en que yo definí o dije que se construía la sucesión de Fibonacci es como dos cosas por aparte. Primero, dos números ahí casi que aleatorios y después la fórmula. Entonces, si yo quiero probar que la fórmula se cumple para todo n, debería verificar que se cumple por separado para los dos casos aislados, ¿verdad? Estos dos casos, F1 y F2, no corresponden a la fórmula que me permite construir la sucesión. Entonces, el caso base lo voy a hacer en dos casos. Voy a verificar que se cumple para n igual a 1 y para n igual a 2. Entonces, voy a verificar que la fórmula se cumple cuando n vale 1 y cuando n vale 2. Y este es un cálculo bastante sencillo, ¿verdad? Aquí el exponente, tal vez voy a regresar un segundo. La fórmula, ¿verdad? Es este número elevado a la n menos este otro elevado a la n. Entonces, si ustedes elevan a la 1, elevar a la 1 es sencillo. ¿Qué es eso? Elevar a la 1, ¿verdad? Que tengo a la 1 y a la 1, esto a la 1 y esto a la 1. Entonces, vea, este 1 cancela con este menos 1. Este raíz de 5 suma. Tengo menos, con menos es más. Entonces, raíz de 5 más raíz de 5 sería 2 raíz de 5. Pero en el denominador también tengo 2 raíz de 5. Se cancelan y me queda 1. Que es exactamente el valor esperado. Ese es el valor del primer número de Fibonacci. Lo mismo ocurre cuando n vale 2. Cuando n vale 2, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Aquí lo que yo hice fue expandir, utilizando la fórmula notable, el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces que raíz de 5 al cuadrado es 5. Entonces, elevo al cuadrado en este paréntesis, elevo al cuadrado en este paréntesis para obtener este otro. Y ahora sumo. 1 cancela con menos 1. 5 cancela con menos 5. Y note que ahora tengo menos, con menos es más. Entonces me quedaría 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5. O sea, 4 veces raíz de 5, que es exactamente lo que tengo en el denominador. Entonces cancelan y me queda la fórmula esperada. 1 es igual a 1, que es lo que yo tenía que mostrar. Entonces, el caso base se verifica algebraicamente de forma sencilla. Y ahora, entonces lo que tengo que asumir es mi hipótesis de inducción. Entonces, que esta fórmula se verifica cuando el cuadrito vale n y cuando el cuadrito vale n más 1. Note que yo voy a utilizar esta fórmula para definir el siguiente término de la sucesión. Entonces, yo ocupo saber cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, la hipótesis inductiva, la hipótesis de inducción, en este caso, vea que es un poco distinta a los ejemplos anteriores, es asumir que la fórmula es verdadera para dos casos consecutivos de la fórmula. Entonces, si yo conozco cuánto vale f de 10 y f de 11, puedo calcular f de 12. Entonces, voy a asumir que yo conozco verdadera la fórmula para este valor y para este valor. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es mi paso inductivo? Demostrar asumiendo esta identidad para el siguiente, es decir, para n más 2. Entonces, si ustedes reemplazan el cuadrito por n más 2,
obtienen esta fórmula que está acá. Entonces yo quiero mostrar que si yo asumo esta fórmula para n y n más 1, también es cierta para el siguiente. Y bueno, eso es lo que hago en la siguiente filmina. Ahí. Aquí lo hice con colores. Lo que está en rojo es mi hipótesis de inducción cuando sustituyo el cuadrito por n más 1. Y lo que está en azul es la fórmula cuando la sustituyo el cuadrito con n. Entonces, yo estoy asumiendo que conozco esta fórmula y que también conozco esta otra fórmula. Y aquí ya me dio un poco de pereza hacer todos los cálculos, no son difíciles, simplemente es manipulación algebraica, sacar común denominador, etc. Y si ustedes hacen los cálculos, lo veo como un pequeño ejercicio de álgebra, no de cálculo, es verificar que si ustedes simplifican esta suma, obtienen esta fórmula que está acá abajo, que es exactamente la fórmula que habíamos dicho que queríamos demostrar. Me devuelvo un poquito. Esta fórmula es exactamente lo que obtuvimos en esta otra fórmula. Aquí está. Entonces, eso que está acá es exactamente lo que yo quería demostrar. Entonces, utilizando el principio de inducción matemática, la fórmula es verdadera para todo n más 1. Aquí, ¿verdad? La analogía es que para construir un término de la lista, ocupo dos dominós. Entonces, para construir para botar el dominó número 100, ocupo conocer que el dominó 99 y el dominó 98 se caen. Entonces, por eso fue que la hipótesis de inducción involucraba dos términos de la sucesión. Porque para construir cualquier término ocupo dos anteriores. Entonces, ocupo que dos dominós se caigan para saber que se cae el tercero. Ok. Y bueno, creo que tenía un ejemplo más, pero ese lo voy a dejar como una lectura. Les voy a pedir que por favor lean en la diapositiva cómo demostrar mediante inducción matemática esta desigualdad. Si ustedes suman el recíproco de si ustedes suman el recíproco de las raíces de los números naturales, obtienen un número que es más grande que la raíz de n. Vea que esto es una desigualdad bastante interesante en el sentido de que cada uno por separado es un número muy pequeño, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, agarran n igual a 10, por decir algo, no sé, o n igual a 100, ¿verdad? Entonces aquí estarían sumando 1 entre 1, 1 entre raíz de 2, hasta 1 entre 10. Entonces es una suma de 100 términos, es una suma de 100 términos, donde el último es un décimo. Entonces aquí tendrían más 1 entre raíz de 99, más 1 entre raíz de 98, etc. Tengo una suma larguísima de números pequeños, ¿verdad? Sin embargo, suma, ¿verdad? Cada uno de esos números pequeños aporta, y la suma es un número más grande que 10. En este caso, ¿verdad? Es lo que quiero que ustedes demuestren. Que a pesar de que cada fracción sea un número pequeño, si ustedes suman suficientes fracciones pequeñas, obtienen un número relativamente grande, ¿verdad? Entonces, eso se los voy a dejar como una pequeña lectura, ¿verdad? Aquí está de nuevo resuelto. El caso base, la hipótesis de inducción, el paso inductivo, y ahí yo los hice, ¿verdad? Y ese era el último ejemplo de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, para digerirlo, para repasarlo. Ok, entonces, bueno, yo usualmente las clases, ¿verdad? Hoy nos extendimos un poco porque leímos la carta del estudiante, ¿no? Usualmente las clases van a ser como de 1 hora aproximadamente, ¿verdad? Yo ahora que termino de grabar, la subo a YouTube y el link lo pongo en la página, igual que la presentación. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda.
¿Estamos? Ok, entonces nos veríamos el jueves, ¿verdad? Si no hay preguntas. Recuerden que la hora de consulta son de todos los días de 4 a 5. Y por favor, si van a venir a consulta, me ponen un mensaje por Telegram, ¿verdad? Para conectarme. Si no, lo más probable es que no me conecte. Ok, entonces si no hay preguntas, dudas, nos veríamos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, que te le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.